Bueno, pues ¿cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos saludándolos una vez más desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería. Y vamos a continuar con lo que estuvimos viendo en la clase pasada, con nuestra lección de discipular a otros. O sea, un discípulo que va a discipular a otros. Que de eso se trata. Y bueno, pues con esta clase estamos terminando este curso, este discipulado, que ha sido un tiempo largo, pero yo creo que ha sido de mucha bendición, ¿verdad? Entonces ahorita que terminemos, vamos a platicar un poquito acerca de lo que viene, y bueno, pues por lo pronto vamos a dar término a esta lección. Estábamos hablando de que de lo que se trata, pues es de discipular a otros, no se trata nada más de compartir, no se trata nada más de dar las buenas nuevas, que es importante, sino también de hacer discípulos, porque eso es lo que el Señor nos mandó a hacer, ¿verdad? Nos mandó a hacer discípulos a otras naciones. Entonces, es una obligación, es parte de la gran comisión que el Señor ha puesto en nuestras manos, y es algo que debemos hacer, y lo debemos hacer con gusto, y lo debemos hacer bien. Para esto, bueno, primero necesitamos ser discipulados. Y ya después de esto, pues entonces ya podremos hacerlo. Recordamos que discípulo, pues es la misma raíz que disciplina. Entonces a veces por eso no nos gusta mucho el asunto, porque requiere un compromiso, requiere pues un esfuerzo, requiere una inversión de tiempo, de dinero, de estar pues al pendiente de lo que el Señor tiene, de estarnos capacitando todo el tiempo, para poder cumplir con este cometido que el Señor nos da. Y bueno, pues hablando de esto, haciendo un pequeño resumen de lo que estábamos viendo, podemos ver, por ejemplo, una parte que a mí me gusta mucho, 2 Timoteo 2:2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces aquí Pablo está hablando con Timoteo y le está diciendo: lo que viste que yo hago, bueno, pues eso también lo vas a hacer tú, y se lo vas a enseñar a otros que sean capaces de, a su vez, enseñar a otros más. Y de esa manera se va perpetuando, se va llevando a cabo este discipulado que pues es como hasta ahora ha estado moviéndose. El discipulado, el evangelismo se puede dar a través de un programa, se puede dar a través de una reunión en un estadio con 80,000 personas, pero el discipulado no. Ese es una labor que requiere más tiempo, requiere más esfuerzo y requiere de un compromiso mucho mayor que simplemente dar las buenas nuevas. Tenemos que hacer las dos cosas. A veces nos conformamos con una o la otra, pero es necesario hacer las dos cosas. Si tenemos 3 niveles de discipulado, lo veíamos en la clase pasada. Una es la reunión en la iglesia, normalmente pues en una iglesia grande, no en nuestro caso, pero es cuando se lleva la palabra a muchas personas de una manera general. Después nos podemos reunir en una casa, podemos hacerlo en un grupo más pequeño, en donde ya hay más interacción, ya podemos hacer las preguntas que necesitamos y vamos a tener las respuestas hasta que quede claro el asunto. Y por último está el discipulado ya personal, de uno a uno, que ese es el más importante, es el que más nos hace crecer, tanto al discipulado como al discipulador. Ahora es la parte que más importante viene siendo, y no se trata de escoger una de las 3, sino de que tengamos las 3 maneras en todo el tiempo entregados a esta labor, porque es una labor muy importante, la forma en que vamos a cambiar el mundo. Suena como presuntuoso, pero es la realidad. El mundo no va a ser cambiado a algo mejor por la acción de un gobernante, de un político, de un líder, sino es una labor que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros, casa por casa y persona por persona. Sí, así es. Bueno, vamos a ver, aquellos que discipulan a otros deberían ser personas que los demás puedan imitar. Esto es que también nos lleva a un compromiso porque sabemos que detrás nuestro vienen siguiéndonos personas que están viendo
cómo reaccionamos, cómo hablamos, cómo vivimos. Y esto es algo que van a imitar también. Afortunadamente, cuando yo llegué al Evangelio, llegué a una familia que ya había recibido al Señor unos 10, 11 años antes y que ya estaban bien establecidos en la palabra, y ya estaban sirviendo, ya eran personas maduras sirviéndole a Dios, y eso fue lo que yo estuve recibiendo. Aún antes de mi conversión, yo veía que el llegar a Cristo representaba una conversión genuina y una consagración total. Y así fue cuando me llegó mi tiempo, así fue como llegué al Evangelio. ¿Por qué? Porque vi qué es lo que estaban haciendo en mi familia los cristianos, ¿no? ¿Qué es lo que deben hacer o que se debe de seguir? Pues esa hambre de la palabra de Dios. Cuando somos convertidos genuinos, lo primero que sucede es que nos da hambre de conocer la palabra de Dios y tener sed de vivir en santidad. Queremos agradar a Dios, y sabemos que a través de la santidad, a través de no mentir, a través de dejar de mentir o de robar o de hacer lo que hacíamos, de decir chismes, de lo que sea, es importante mantenernos en santidad. Y eso es querer hacerlo. Desear un mayor conocimiento de Dios también. No nada más conformarnos con un domingo y pues el resto de la semana pues ahí irla pasando hasta el otro domingo, sino verdaderamente buscar en todo momento lo más que se pueda, reunirse, conocer personas cristianas más maduras, hablar, platicar con estas personas, estar comprometidos al señorío de Jesús en sus vidas, en nuestras vidas. Eso es lo que queremos hacer, querer hacer su voluntad. Eso es bien importante, todo el tiempo, sin importar el costo, y tener el deseo de ser usado por Dios, el anhelar eso que vemos que alguien ora por una persona y es sanada, y decir, yo quiero, Señor, que tú me uses a mí, yo también quiero hablar de esa manera, yo también quiero tocar a la gente, yo también quiero que sean sanos, yo también quiero consolar, sentir el amor por Dios y por todo su pueblo. También eso es muy importante. Eso es algo que viene solamente de parte de Dios, que comenzamos a ver la necesidad de los demás y deseamos participar en ayudarles, en orar por ellos, en amarlos. En amarlos es muy importante. Y sobre todo lo más importante es estar llenos del Espíritu Santo. Cuando podemos experimentar esta llenura del Espíritu Santo, nos habilita, nos fortalece, nos da valor para servirle a Dios. Y bueno, de ahí se desprenden muchísimas cosas. Y aunque no estén todas estas características plenamente desarrolladas, pues debe ser un indicio que debemos intentar seguir, buscarlo, para que se vaya desarrollando en nuestra propia vida y en la iglesia a la que asistimos, que podamos participar en ello. Y dice Primera de Corintios 4, 15, 16, dice, porque aunque tengan 10,000 años en Cristo, no tendrán muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, les ruego que me imitéis. Estas son palabras del apóstol Pablo, que les está hablando a los discípulos. Y entonces nosotros también debemos anhelar poder decir eso con toda seguridad a la gente que estamos discipulando. O sea, vesme a mí e imítame a mí en lo que yo hago, de lo que veas que sigo a Dios, ¿no? Así es, y es muy importante aquí
de lo que estaba diciendo la esposa en este punto, que aunque no se esté desarrollado plenamente, bueno, que se tenga el deseo de hacerlo es más que suficiente. Vamos, el mismo Pablo, que llegó a decir que me imiten a mí, este mismo Pablo, bueno, pues tenía unos pocos días de haberse convertido, él era perseguidor de la iglesia, es tocado por el Señor, se lo mandan a descansar unos días en tinieblas, y cuando recibe la luz, lo primero que hace es salir a predicar. Entonces, que tenía el conocimiento, por supuesto, pero la experiencia con Jesús, él no era de los que estuvieron 3 años con él, sino que no lo conoció en la carne, o si lo conoció, pues nunca lo siguió, y sin embargo ahí estaba predicando y se convirtió pues en el apóstol a todos los gentiles. Entonces no tenía desarrollado esto, pero eso no le impidió que pudiera empezar a hacerlo, ¿no? Entonces no vamos a esperar a tener un doctorado o terminar un seminario para empezar a discipular. No, con lo que tenemos es suficiente. Con lo que tenemos podemos empezar si tenemos este deseo, si estamos llenos del Espíritu Santo y si tenemos esta voluntad de ser utilizados por nuestro Dios, de servirle. Ok, siguiente punto dice, los discípulos no solo son llamados a alcanzar a otros para el Señor y enseñarles, sino que deben hacerlo. O sea, no nada más es de que te llamé y bueno, pues ¿qué haré? Pues sí, hoy sí, no, mejor la próxima semana, sino que es una obligación. En el momento en que nosotros somos convertidos, en ese momento comienza la gran comisión para cada uno de nosotros. Luego decimos que no tenemos un llamado. ¿Cómo no? Tenemos la gran comisión que es para todos desde el momento en que somos convertidos. Entonces ahí no hay para dónde moverse ni qué pretexto poner. Es para todos. Y para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a comunicar el gozo, el entusiasmo de tener a Cristo en nuestra vida. Es un privilegio, es una cosa tremenda. Cuando realmente lo entendemos en toda su dimensión, pues eso mismo lo vamos a transmitir a las personas a las que estamos discipulando. No se trata de darles una lección muerta, sino de darles vida, de darles parte de nuestra propia experiencia, parte de nuestra propia vida, con gozo y entusiasmo. Enseñar el amor incondicional y abnegado. Abnegado no es una palabra que nos guste mucho, pero así es. O sea, nosotros tenemos que dar un amor sin esperar nada a cambio. A eso se refiere con el abnegado. Y ese amor lo vamos a tener solamente cuando conocemos a Dios. De otra manera, nuestro amor siempre va a ser un poquito egoísta, o mucho egoísta. Estar disponibles para los discípulos. Y esto requiere tiempo, esto requiere energía y requiere hasta ayuda financiera. Si tú estás viendo que la persona que estás discipulando no tiene para comer o lo ves a las 6 de la tarde y no ha comido, oye, pues vamos a comer algo, ¿no? Entonces tenemos que tener esa sensibilidad y esa disposición para hacerlo. Compartir la vida como verdadero amigo en Cristo, o sea, tener un interés real, genuino. No hacerlo nada más por pose, sino porque es lo que tengo que hacer, sino que realmente surja del corazón. Y esto otra vez lo vamos a tener cuando estamos amando a la iglesia de nuestro Dios. Orar siempre que se piense en las personas. En el día, en cualquier momento me acuerdo de una persona, en ese momento vamos a orar por ellos. Y hacerlo frecuentemente porque sabemos que la oración es poderosa, que es la forma en que Dios le gusta escuchar cuáles son nuestras necesidades y le gusta también que estemos intercediendo por otras personas. Facilitar la liberación a través de la oración, bueno, eso ya es un poquito más específico, pero también tenemos la posibilidad, tenemos la capacidad para liberar porque tenemos la autoridad de parte de nuestro Señor Jesucristo para poder expulsar cuanto demonio se nos atraviese en su nombre, no por nuestra capacidad ni por nuestra inteligencia ni nuestra santidad, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que tener una cierta capacitación en eso, pero lo podemos hacer, por supuesto. Desafiar a una fe cada vez mayor, ¿verdad? La fe va creciendo. Empezamos con cosas sencillas y vamos escalando hasta cosas
realmente grandes e impresionantes, y eso se lo tenemos que transmitir a las personas. Hay personas que nos ha tocado de primera mano ver, hay personas que no creen definitivamente en la oración, ¿no? Como dices, pues ponte a orar, y dicen, pues ora, como que es perder el tiempo, ¿no? Mientras ellos no experimenten el poder de la oración, el poder de la fe, pues no lo van a creer. Siempre lo van a ver así como que escépticos desde lejos y no van a dar el paso hacia el frente. Y eso lo tienen que ver, pues en nuestra vida. ¿En dónde más? ¿En dónde más? No los vamos a mandar a ver un video, lo tienen que ver en nuestra propia vida. Animar el potencial de cada uno. O sea, estarlos empujando, estar llamando, estar haciendo lo necesario para que no decaigan, sino que puedan seguir adelante. Expresar aprobación y alimentar las mejores cualidades en cada discípulo. Ver cuáles son las cualidades. Todos tenemos cualidades, todos, absolutamente todos. Y esas las tenemos que estar empujando, las tenemos que estar animando para que se sientan estimulados a seguir adelante. Y por último, que es muy importante, dar buen ejemplo en asuntos tales como puntualidad, como buenos hábitos. No vamos a hacer unas piedras de tropiezo, vamos a dar el tiempo, los recursos, el talento para extender el reino de Dios. Si yo estoy diciendo que nos vemos a las 6, tengo que llegar al 10 para las 6 y que cuando llegue, yo ya lo esté esperando. No puede ser que me esté esperando media hora porque a mí se me hizo tarde o porque se me olvidó. O sea, yo no puedo pedir puntualidad si yo no soy puntual. Yo no puedo pedir que cumpla con una tarea si no llevo yo preparada la clase. O sea, no puedo llegar con mis hojitas y a ver dónde nos quedamos, a ver qué era. O sea, tiene que ver que hay un compromiso para que de esa manera él también se sienta comprometido a hacer la parte que le corresponde. Muy bien. ¿Cómo seleccionar a aquellos a los que se deben discipular? Bueno, pues hay una de estas maneras es cuando tus autoridades te lo indican. Cuando tus autoridades espirituales te dicen, hazme el favor de hablar con esta persona, de discipularlo, establezcan un tiempo, un horario, y háblales, o toma, aquí hay un manual para que vayas a un grupo, te puede ser por parte de esa autoridad, porque ellos son los que ya tienen un grupo en casa o de estudio, y entonces ellos son los que te dicen por medio del liderazgo que vayas y que comiences a enseñar, que comiences a compartir la palabra de Dios, ya sea en algún estudio o en algún momento de oración o alguna cosa así. Así es, esa es la forma pues más común, ¿no? Que se te está asignando una tarea y pues ya está perfectamente claro qué es lo que vas a enseñar, el horario, las personas, todo ya está determinado. Ahora bien, también puede ser que tengas tú la opción para hacerlo. Entonces recordemos que el Señor Jesús oró antes de escoger a los discípulos. Entonces, si vamos por nuestra cuenta a iniciar un grupo de oración o un grupo de discipulado, bueno, pues lo primero que vamos a hacer es orar. Dice Lucas 6, 12 y 13, en aquellos días fue él, o sea, el Señor Jesús, al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, antes de hacer la selección, el Señor fue a orar. Entonces, si eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo, pues imaginen nosotros si lo vamos a hacer a la ligera. Todos tenemos esta fuente enorme de sabiduría disponible. Lo único que necesitamos hacer es acudir a ella. Entonces, Dios nos va a poner, nos va a indicar claramente cuáles son las personas a las cuales vamos a discipular. Personas que normalmente ya tienen un camino andado, que tienen por lo menos una disposición para poder seguir este discipulado. Entonces, y Dios también es quien va a escoger a las personas idóneas para que puedan hacer esta labor. Entonces,
estas personas deben estar dispuestas a escuchar, a aprender, a perdonar, a confiar, a servir, a amar a Dios, a crecer espiritualmente, a ser fieles, a reconocer sus necesidades y sus limitaciones, estar comprometidos a seguir la guianza del Espíritu Santo a través de las autoridades y de la palabra. O sea, no somos llamados a ser un discipulado de lo que venga y como sea, de lo que se me ocurre en ese momento. No, debemos tener, antes de empezar un discipulado, debemos tener una base, debemos tener una guía, debemos tener un programa, para que entonces pueda tener un mejor resultado. Claro. Por supuesto que hay personas que, pues, del tema que se les ocurre en ese momento, pueden discipular y ya hay una fuente inagotable en la palabra para hacerlo. Por supuesto que sí, pero los mejores resultados se van a tener cuando tenemos un sistema para hacerlo y nos apegamos a él. Eso es definitivo. Y de todas estas cualidades que habló mi esposo en este momento, de estar dispuestos a crecer, a ser fieles, a reconocer las necesidades, las limitaciones que se tienen, todo esto se va a ir viendo con el tiempo, no es algo que se pueda conocer en un principio todo, ¿no? Sino que se van a ir mostrando estas cualidades con el tiempo, siguiendo las directrices del Espíritu Santo. Dios nos va a ir ayudando mientras vayamos haciendo su voluntad también, ¿no? Porque pues en eso estriba también esa parte, como que a veces nos vamos mucho a los extremos o vemos que se va mucho a los extremos en relación a esa enseñanza, ¿no? De llegar y decir, bueno, no tengo nada preparado, pero ahorita el Espíritu Santo nos va a hablar. Y estar esperando a ver qué es lo que el Espíritu Santo quiere hablar, a tener algo preparado y dispuesto, y que a lo mejor el Espíritu Santo va por otro lado y nos guía, pero nosotros debemos hacer siempre nuestra parte, siempre. Él nos va a ayudar. No se recomienda tener en un grupo una mayoría de discípulos del sexo opuesto, a menos que el discipulado se realice con el cónyuge. Es decir, yo no puedo tener, o no es conveniente que yo tenga un grupo de varones. Es así, se me hace como que muy raro, ¿no? A menos de que mi esposo esté ahí, que se tenga que dar una palabra específicamente, o al contrario, que mi esposo tenga un grupo de mujeres y les esté enseñando. O sea, es cuestión de sentido común, ¿no? No competir en cuestiones ni cuestionar a las autoridades en la forma de hacer ese discipulado, ¿no? Yo creo y lo he vivido que cuando llegamos al Evangelio es de suma importancia que recibamos lo que en ese momento Dios ha dispuesto, de la manera que lo ha dispuesto, porque si llegamos a tratar de hacer cambios y de decir, no, pues mejor háganlo así, mejor háganlo de otra manera, pues yo creo que ya ahí ya están interviniendo otras cuestiones internas, ¿no? De nuestro ser que no convienen. Yo creo que es un tiempo tan hermoso de no cuestionar, de recibir, de estar como esponja y recibir. Y el Señor, bueno, si hay alguna cuestión que no esté del todo bien, el Señor nos guarda. Él va a guardar nuestro corazón, Él va a guardar ese conocimiento, y pues ya después cuando lo veamos, bueno, pues ya lo vamos a pasar por alto, ¿no? Y con la madurez que Dios nos da. Otra de las cosas es que es bueno, muy bueno, aportar sugerencias, siempre sujetos a la decisión final de las autoridades. Porque muchas veces si no hacen lo que yo propuse, mejor me salgo, ¿no? Y no se trata de eso, se trata de sí, de colaborar, de sugerir, y que finalmente las autoridades, los
los líderes sean los que tomen las decisiones al respecto. Reconocer las limitaciones que tenemos y tratar de no exceder el número de personas en cada grupo para no ser deficientes en su atención personal. Que no sea un grupo muy grande, generalmente por eso se les llama células, porque cuando comienzan a crecer mucho, entonces se dividen, entonces se abre otro grupo en casa, se propone una casa donde se pueda compartir, y de ahí mismo puede surgir también que en ese tiempo se haya discipulado de la manera correcta, o se haya preparado un líder para compartir, y que ese mismo pueda abrirse en otra casa, ¿no? Otro grupo. Así es. Así es. Y tomar siempre en cuenta que, bueno, pues las personas que estamos discipulando nos están mirando. ¿A qué me refiero? En cuestiones de autoridades es muy delicado esto, porque podemos estar diciendo, bueno, pues aquí traigo la clase que me dieron. A mí no me gusta, pero bueno, pues la tenemos que ver. O sea, ese tipo de comentarios son muy fáciles de decir y son muy peligrosos, porque entonces estamos sembrando una semilla ahí de rebelión, de que no estoy de acuerdo, que estoy criticando, y no debe de ser así, ¿no? Tenemos que estar siempre respaldando las decisiones de nuestro liderazgo, ¿no? Entonces, si nos gustan o no nos gustan, eso ya es otro asunto, pero siempre tenemos que respaldarlas delante de las personas que estamos discipulando. Ok, vamos a ver cómo se puede empezar un grupo de discipulado. Si es tu decisión elegir a los discípulos, entonces hay que hablar con ellos, si se puede, uno por uno, y decirles cuál es el programa, cuál es la idea, cuáles son los objetivos, cuáles son las expectativas que se tienen de ese grupo, en cuánto tiempo se va a estar dando, para que las personas que están involucradas en esto puedan hacer un compromiso libre, formal, desde el principio, sabiendo qué es lo que se espera de ese grupo. No podemos ir improvisando sobre la marcha, sino que tenemos que dar las reglas desde el principio para que podamos tener un mejor resultado. Si el grupo lo está formando alguien más, como veíamos hace un ratito, entonces desde la primera reunión, cuando estén juntos, se deben explicar cuáles son, dar el programa y cuáles son las expectativas, para que todos sepamos lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos, hacia dónde nos estamos dirigiendo, que eso es muy, muy importante. Muy bien. ¿Cuáles son estas metas que tenemos para los discípulos? Pues primero, amar a Dios, sobre todo y ante todo. Amar al prójimo como a sí mismos. Ser transformados para ser más como Jesús. De eso se trata. De conocerlo y de agradarle y de ser como Él. Deleitarnos en la obediencia a Dios sin importar el costo. Cuando comenzamos a dejar de mentir a pesar de que, híjole, ya tenemos que, ya antes buscábamos otra y otra y otra para tapar la primera, y ahora se trata de destapar y destapar y destapar hasta que ya nunca más, ¿no? Entonces, crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra por medio de la enseñanza y discusión en grupo y por el estudio bíblico personal, claro. Cambiar el estilo de vida para evitar hacer lo que desagrada a Dios. Cómo vamos cambiando nuestros hábitos, ¿no? Aprender y volverse más competentes en las habilidades esenciales en lo que un discípulo de Jesús debe estar seguro, como dar testimonio, llevar a otras personas a Cristo, orar, etcétera, ¿no? Entonces, sí, eso es. Y la conclusión de esto sería que normalmente la calidad produce cantidad, pero no al revés. O sea, que la cantidad no necesariamente va a producir calidad. Entonces tenemos que cuidar más la calidad que la cantidad, y eso es muy, muy importante. A veces pues nos mareamos un poquito, ¿no? Y queremos así grupos grandes, y pues si de los 1000 que tengas no tienes ni un discípulo, pues de nada sirve. Es mejor tener
3 discípulos. Y ya con eso estamos transformando 3 familias que pueden transformar a una multitud. Debemos transmitir a otros la calidad de vida, la calidad de vida en Cristo que nosotros mismos estamos viviendo. Otra vez, el origen de todo es ser genuinos, ser auténticos. No podemos transmitir lo que no tenemos. No podemos aparentar ser lo que no somos, porque tarde o temprano pues se va a venir todo para abajo. Entonces, si seguimos este proceso con cuidado y con la guianza y con el cuidado y la bendición de nuestro Dios, tiene que haber una multiplicación. Se puede tardar, pero va a haber una multiplicación necesariamente. Muy bien. Y vamos a llegar entonces a las preguntas y los puntos de discusión. Vamos a ver. ¿Son válidos los principios de discipulado que se han expuesto en esta clase? Si les ha parecido bueno, bueno, a nosotros por supuesto nos parece que sí, pero lo importante es lo que ustedes piensen. ¿Creen que lo que estamos poniendo como importante realmente vale la pena? Insisto, nosotros pensamos que sí, si no, no lo estaríamos dando. Pero es importante que ustedes también pues lo piensen, lo mediten, si es válido, y si es válido, pues vamos a tratar de seguirlo. ¿Crees que la Iglesia ha tenido éxito en edificar los fundamentos adecuados de la verdad bíblica en los creyentes para que vivan una vida fructífera? Pues yo creo que sí. O sea, los principios ahí están y está comprobado que funciona, ¿no? Yo creo que depende mucho también pues, del compromiso de cada quien, lo que cada quien quiera tomar como bueno y lo que esté pues tomando para su propia vida, ¿no? Porque nadie puede decirle a otra persona cómo vivir. O sea, se le puede dar la línea, pero pues ya de ahí en adelante cada quien lo va a hacer, de cada quien. Claro. ¿Podrías estar en paz sabiendo que otras personas te están imitando? Uy, eso es un compromisote bien grande, pero pues tratamos de hacerlo. Y cuando estamos dando una lección como esta, pues es un compromiso muy grande que está sobre nosotros, pero pues nada más recordar que no lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas, ¿no? Si Dios no estuviera con nosotros, pues obviamente no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Fíjate que yo me doy cuenta un poco en lo externo, la influencia que puedo tener en lo interno. Entonces muchas veces yo me he visto de alguna manera y a la siguiente sesión vienen mujeres vestidas de forma similar. Entonces digo, o sea, están tratando de imitarme en lo externo. Entonces hay algo que está impactando. Entonces pues hay que impactar en lo externo y en lo interno realmente para que ese seguir a alguien, bueno, sea que te sigan, pero por algo que realmente te des cuenta de que es un compromiso muy grande el que te estén siguiendo y que te estén imitando, ¿no? Así es. Eso te hace reflexionar, te hace tratar de ser mejor persona cada vez, ¿no? Sí, así es. Aquí es un compromiso real. Aquí no se trata de los seguidores como en el TikTok, ¿no? Sino se trata de que si tienes un seguidor, lo tienes que sacar adelante porque te está siguiendo a ti, ¿no? Y eso es importante porque lo estás haciendo delante de Dios. Entonces estás tratando con vidas, estás tratando con almas, ¿no? Eternas. Entonces sí es muy importante. Bueno, muy bien, con eso estamos terminando este curso de fundamentos. Está todo completo. Bueno, hoy subo el video de hoy y está en la lista de reproducción de Fundamentos de la Vida Cristiana para que lo puedan seguir. Si no empezaron desde el principio, háganlo. Insisto, ahí está en los canales, en Facebook y en YouTube están las listas de reproducción. Entonces lo pueden empezar desde el principio. Están por letra, ¿no? Es el A1, A2, A3 y así sucesivamente. Entonces ahí está todo el material. Y vamos a empezar la próxima semana con unos manuales que son de nuestra cabeza, de la red, de Redime.
Entonces, vamos a verlos, son muy interesantes, son muy básicos, pero yo creo que son importantes, porque nunca terminamos de aprender. Aún lo más básico es importante para que podamos Siempre dar pasos firmes, para que no se nos olvide, para que estemos viendo también enfoques que pueden ser un poquito distintos y que lejos de confundirnos, lo que van a hacer es afirmarnos mejor en lo que creemos y en lo que Dios espera que seamos. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Yo les recomiendo que sigan esta lista, este discipulado, y vamos a preparar nuestros corazones para la próxima semana empezar con un sistema nuevo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Hasta Bendiciones. luego. Hasta luego.